Saludos, de regreso a Dialogando con Coopera. Gracias por escuchar nuestro podcast y compartir los episodios con sus diversas comunidades. Continuamos el año 2026, este es nuestro primer episodio del 2026, conversando de cooperativismo, economía social y solidaria y sostenibilidad. Pero sobre todo, hablando de los problemas que enfrentamos la humanidad a nivel planetario, pero que nos urge también conocer y atender en Puerto Rico para alcanzar el desarrollo sostenible, que no es otra cosa que el desarrollo ambiental, social y económico, ¿verdad? Balanceado, que le permita que futuras generaciones tengan los recursos necesarios para la vida, así como visibilizar las soluciones solidarias que diversos grupos están desarrollando a través de todo el país. Y cada día me sorprendo más de las cosas buenas que están ocurriendo en Puerto Rico. En esta ocasión traemos información muy relevante para todas las personas en Puerto Rico comprometidas con el objetivo de promover el trabajo decente mientras también promueven el desarrollo económico sostenible. Y es que es un gran reto, ¿verdad? Esa balanza. En especial a las personas que piensan en desarrollar negocios o que tienen negocios y se cuestionan el modelo corporativo que desarrollan, el modelo tradicional. Y este episodio lo hemos concebido como una herramienta inicial para provocarles, ¿verdad? Para que esas personas interesadas en crear, desarrollar o fomentar negocios desde la lógica solidaria sientan el llamado a asumir esta gestión y se acerquen a promover trabajos decentes y crecimiento económico dentro del contexto de Puerto Rico. Para ello, ¿verdad? Le vamos a dar la bienvenida hoy al doctor Ricardo Fuentes, quien el pasado semestre ofreció el primer curso de Economía Social y Solidaria en la Facultad de Economía del Recinto Universitario de Mayagüez, el RUM. El doctor Ricardo Fuentes Ramírez fue presidente de la Asociación de Economistas en Puerto Rico en el 2024. Actualmente es profesor del RUM. Posee un doctorado en economía en la Universidad de Massachusetts. Se ha destacado en los trabajos de investigación relacionados con la economía de Puerto Rico, políticas de desarrollo, cooperativismo de trabajo y autogestión obrera. Y también sistemas económicos comparados. Coordina el Centro de Educación Económica y Financiera, conocido por sus siglas CEF, en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Si no siguen esa página, búsquenla en las redes sociales. Bienvenido, Ricardo, y gracias por aceptar esta invitación a dialogar conmigo, que soy educadora cooperativista, sin ningún grado en economía, pero que me parece muy importante mantener conversaciones económicas que nos muevan de la lógica dominante o de la economía ortodoxa, para movernos a un proceso de transformación de los sistemas económicos que pueden apoyar el desarrollo sostenible. Y ya el planeta nos está empujando, porque si no lo hacemos nosotros, el planeta se va a encargar de extinguirnos. ¿Puedes explicar a nuestra audiencia cómo te vas acercando a la economía social y solidaria, a construir tu idea de que esa sombrilla de economía social y solidaria y cooperativismo en especial pueden y deben ser los que guíen el desarrollo económico en Puerto Rico? Primero saluda y perdona que hice una introducción muy larga. Bienvenido. Oh, gracias, France, y soy fan del podcast, así que me entusiasmó mucho la posibilidad de participar, así que aprecio mucho la invitación. Pues te cuento un poco, ¿verdad? De mi trayectoria, ¿verdad? Es decir, como que de las ideas que fueron llevándome, ¿verdad? A aterrizar eventualmente en la economía social y solidaria. De estudiante de economía en el RUM, ¿verdad? Yo tenía quizás dos preguntas principales ¿verdad? Fueron quizás por las que decidí estudiar economía precisamente, porque quería contestarme estas preguntas. Y por un lado era, ¿qué hacía falta para que la economía de Puerto Rico saliera de su crisis? ¿Verdad? Así que yo estoy estudiando economía al principio de lo que fue la Gran Depresión puertorriqueña, ¿verdad? Ocupó, ¿verdad? La mayor parte, ¿verdad? De este siglo, ¿verdad? Pues la economía de Puerto Rico ha estado en crisis. Así que tenía esta pregunta, ¿verdad? ¿Por qué es que Puerto Rico está en crisis? ¿Qué es lo que hay que hacer para que Puerto Rico salga de su crisis económica? Así que tenía, ¿verdad? Esas interrogantes por un lado.
a su vez tenía unas quizás preguntas más filosóficas, ¿verdad? De cómo los sistemas económicos del ser humano han evolucionado, ¿verdad? Así que sabemos que vivimos en un sistema económico que conocemos como capitalismo, pero si uno mira la historia de la humanidad de bien macro, ¿verdad? Nosotros como especie, ¿verdad? Tenemos ya 300.000 años y el capitalismo apenas tiene 500. O sea que el sistema económico capitalista es relativamente joven y el ser humano ha brincado por un sinnúmero de sistemas económicos y la economía sigue evolucionando igual que el ser humano, así que potencialmente eh, hayan, ¿verdad?, muchos sistemas después del capitalismo también. Así que yo quería entender un poco esa evolución económica, ¿verdad? De cómo evolucionan los sistemas económicos, cómo llegamos a este y en qué puede evolucionar este, porque de nuevo, si uno sigue esa trayectoria, lo más lógico es que tanto el ser humano como la economía sigan evolucionando, así que ¿qué vendrá después del capitalismo? Entonces, en la marcha, ¿verdad? Yo creo que por un lado debo decir que la economía ortodoxa, que es la que se suele enseñar, no me ayudó en lo absoluto a contestar esas preguntas. Fue que eventualmente ya en escuela graduada pude identificar otras corrientes de pensamiento económico menos ortodoxas, menos neoliberales, que me permitieron, ¿verdad?, ir respondiendo a las preguntas y sus respuestas eventualmente como que las convirtieron en una sola línea de investigación y aterricé en la economía social y solidaria porque, por un lado, en el tema de la crisis económica puertorriqueña, pues, estaba el asunto de pues, que hay que apoyar el capital nativo. Uno de los problemas nuestros es que tenemos una economía demasiado dependiente, no tiene, ¿verdad?, lo que se conoce como un desarrollo endógeno o autocéntrico, sino que es el motor de nuestra economía está afuera, así que necesitamos que el motor de nuestra economía esté al interior de nuestra economía. Y obviamente vivimos en un mundo interconectado, no hay forma de desconectarnos de la economía global, pero sí uno necesita tener por lo menos algún grado de capital nativo al interior robusto que esté produciendo y no solamente, ¿verdad?, no depender excesivamente de capital del exterior. Así que había que fortalecer el capital nativo y eso es lo que nuestro gobierno históricamente no ha hecho. Nuestro gobierno históricamente le ha dado, ¿verdad?, la mano al capital de afuera para que venga acá. O sea que esto es orientado a ayudar al capital de afuera, no necesariamente el capital nativo. Y por otro lado, ¿verdad? Sin embargo, la marcha, uno ve nuestro capital nativo y empezar a descubrir, ¿verdad? Como que había muchas limitaciones aún con esa posibilidad de apoyar el capital nativo, porque por un lado tenemos las pymes y las pymes se les hace bien difícil ¿verdad?, por su naturaleza, proveer lo que llamamos, ¿verdad?, como que trabajo decente o empleo digno, y es decir, unas condiciones de trabajo donde las personas tengan suficientes ingresos para vivir bien, donde tengan flexibilidad y beneficios laborales, donde puedan tener un balance con su familia. O sea que las pymes enfrentan unas condiciones de competencia bien intensas. Entonces, para poder sobrevivir contra el capital grande, tanto el de adentro como el de afuera, es difícil balancear esa necesidad de sobrevivir ante esa competencia intensa con darle a tus trabajadores beneficios robustos, salarios altos para que tengan un nivel de vida digno. Así que las pymes tienen ¿verdad?, unos retos estructurales. Por otro lado, nuestro capital nativo grande, ¿verdad?, nuestras grandes empresas puertorriqueñas han sido unas que han tendido a tener unas políticas que para nada van alineadas con lo que para mí es a lo que debemos aspirar, y es un desarrollo humano y sostenible que priorice el bienestar de las personas. Nuestras grandes empresas puertorriqueñas se han opuesto consistentemente a reformas laborales que busquen mejorar las condiciones de los trabajadores, se opusieron al salario mínimo. Un capital grande que se ha beneficiado mucho de la privatización del sistema de salud. Así que yo que creo, por ejemplo, en la salud universal, pues eso va directamente en contra de nuestro gran capital nativo que precisamente se ha lucrado de la privatización del sistema de salud. Así que ante esta pregunta de, ok, pues para desarrollar la economía hay que fortalecer el capital nativo, pero exactamente con qué capital nativo, porque de nuevo, las empresas boricuas grandes han tenido unas posturas que para nada están alineadas con el desarrollo humano sostenible o el desarrollo económico sostenible.
Y por otro lado, las pymes tienen estas limitaciones de que se les hace bien difícil competir y a la vez proveer beneficios robustos para sus trabajadores. Por otro lado, en la otra línea de investigación de evolución del sistema económico, yo voy descubriendo que las economías, ¿verdad? Los cambios de un sistema económico a otro no suelen ser con grandes revoluciones y con grandes cambios, vienen poco a poco. Así que si uno ve cómo el capitalismo sustituyó el feudalismo, fue poquito a poco. Fue que entre el feudalismo empezaron a salir bolsillos de lógicas capitalistas y poco a poco esos bolsillos de lógica capitalista fueron creciendo y expandiendo y eventualmente sustituyeron o sea, que no hubo una, ¿verdad? Una revolución capitalista que de un día para otro reemplazó el feudalismo, fue poco a poco, y que ahora mismo tenemos ya bolsillos de lógicas no capitalistas. Y cuando yo estudio estos bolsillos de lógicas no capitalistas, que es lo que hoy llamamos, ¿verdad?, economía social y solidaria, yo descubro, pero espérate, esto es un tipo de capital nativo y que ya está creando empleos dignos, que ya está creando dinámicas que van alineadas con el medio ambiente, con la salud de las personas. O sea que ya tenemos, y por eso yo digo que se combinaron mis dos líneas de investigación en la economía social y solidaria, porque por un lado encuentro un modelo, ¿verdad?, económico de empresa nativa, que está alineado con la visión de desarrollo humano que yo tengo, y que a su vez son bolsillos de lógica no capitalista que están haciendo las cosas diferentes, que están poniendo el bienestar de las personas y el planeta por encima de las ganancias. Y ahí es cuando, ¿verdad? Yo digo, pues yo creo que la economía social y solidaria, por tanto, es definitivamente como que en donde quiero enfocar, ¿verdad? Mi investigación y la enseñanza y mi trabajo. Qué interesante a las, los y les escuchas de Dialogando con Coopera. Eh, Conocí hace poco a Ricardo, digamos que hace relativamente poco, pero tan pronto le conocí y pude, ¿verdad?, percibir que esas dos vertientes de investigación las estaba confluyendo en una misma dirección. Me interesó un montón comenzar a hablar de economía con él, sin yo ser, ¿verdad?, de economía. Pero los escuchas saben también que este podcast viene de la cooperativa Coopera. Y muchas veces yo me pregunto, Ricardo, y tú que eres muchísimo más joven que yo, ¿qué sería de la economía de este país en este momento sin las cooperativas de ahorro y crédito, ¿verdad? Tenemos 96, 90 y pico de cooperativas de ahorro y crédito, que es el capital nativo que tenemos disponible, que están atendiendo unas necesidades que otras, ¿verdad?, organizaciones financieras no las pueden hacer, que todavía le falta mucho a esas cooperativas para promover el trabajo digno y buenas condiciones de trabajo en general, pero definitivamente pues el cooperativismo ha sido ese tipo de organización legal de la economía que ha permitido mantener a Puerto Rico en una dirección, ¿verdad?, o paralela al sistema, ¿verdad?, de la economía social y solidaria, practicando dentro del cooperativismo y las cooperativas de tipos diversos. Y a los que escuchan este episodio y este podcast por primera vez, tenemos varios episodios donde entrevistamos cooperativas de tipos diversos que están haciendo grandes cosas, como la Cooperativa Eléctrica de la Montaña, Piruchos Coop, ese es en el área de energía, Favidea, que está produciendo materiales, ¿cómo se dice? Montessori, para las escuelas Montessori, que queden ahí bonitos, allá Marco, ¿verdad? Que existen, como tú dices, muchas pequeñas islas eh, produciendo desde otra lógica. Y este episodio en particular, yo quise invitar a Ricardo porque pienso que lo que podemos brindarle, ¿verdad?, a las personas que a lo mejor tienen una conciencia ambiental y conciencia social, pero que todavía no ven la economía o el mundo de los negocios eh, con otras formas, otra lógica de organizarse, pues consideren que sí, que existen y eso es lo que queremos hacer en este episodio.
Así que, pues les quiero decir que parte de lo que sucedió con Coopera, ¿verdad? Es una evolución humana de diferentes mujeres que teníamos una conciencia social, conciencia ambiental, pero a la vez estábamos viviendo el mundo de las relaciones laborales opresivas que nos subcontrataban, ¿verdad? Como profesionales nos subcontrataban para ofrecer servicios y en este punto, ¿verdad? Esos servicios que se ofrecían en ocasiones a la clase magisterial eh, estaban lejos de lo que nosotros pensábamos que había que darle con dignidad, con respeto a ese grupo profesional, ¿verdad? Entonces, hasta en ocasiones los maltrataban, eh, llegando a espacios sin estacionamiento, trancando los carros, haciéndolos hacer largas filas para firmar. O sea, habían unas condiciones que nosotros decíamos, pero es que esto no debe ser, ¿verdad? Entonces, además de que muchas de esas compañías eran americanas y nosotros decíamos, si nosotros tenemos aquí el capital humano para hacer ese trabajo, ¿por qué estamos usando, ¿verdad? Personas extranjeras, industria, organizaciones extranjeras? Y a la vez, las que pocas que se habían creado en Puerto Rico, en muchas ocasiones, los dueños de esas compañías de consultoría que tenían los proyectos de desarrollo profesional de maestros, los dueños no sabían nada de educación. Entonces, ¿cómo tú tienes una persona que no es de educación teniendo unos proyectos de educación? Y fue esa la realidad que nos movió a que queríamos organizarnos y formar una empresa, una pequeña empresa, pero de momento descubrimos que el cooperativismo era una forma de organizar un negocio que iba más coherente con nuestros valores y principios. Y de ahí es que surge Coopera. Nosotras ya veníamos trabajando cooperativamente, teníamos los valores cooperativos, ¿verdad? Como parte de nosotros, pero descubrimos que el modelo cooperativo era el que mejor se ajustaba a nuestra forma de trabajo, que era más justo en la distribución equitativa de la economía neta o lo que llaman en la economía tradicional los sobrantes, y en el caso de las corporaciones le llaman los dividendos. Y también el trabajo podía ser más justo porque había más participación, más gestión democrática. Así que tuvimos esa conjugación de valores, de principios, de visión de lo que queríamos hacer y vimos en el cooperativismo esas bondades para formar nuestro negocio. Quiero también contextualizar, ¿verdad? Que conocí a Ricardo gracias a la economista Marta Quiñones, que también reconocemos que en Puerto Rico hay una invisibilización de las mujeres economistas, ¿verdad? Que predominan ese campo como muchos campos los hombres, pero en esta ocasión Marta se acercó a mí diciéndome, mira, este profesor publicó un artículo sobre economía social y solidaria y la estrategia de desarrollo económico. Y también formó una comisión de economía social y solidaria en la Asociación de Economistas, y él le interesa conectar con la red de economía social y solidaria de Puerto Rico. Así que así fue como conocí a Ricardo, gracias a Marta. Tuvimos algunas reuniones, coordinamos algunos asuntos hasta que se dio que Ricardo presentó en la red de economía social y solidaria en el encuentro de mayo del 2025. A partir de ese intercambio, pues hemos tenido montones de conversaciones y fue la oportunidad de también intercambiar, porque fue, ¿verdad?, en el momento histórico perfecto que él estaba pensando, diseñando el curso de Economía Social y Solidaria para el RUM, que es parte de las electivas en economía, y ahí fue que comenzamos. Así que, Ricardo, si quieres hablar un poco de esa experiencia de coincidir y seguir dialogando sobre tus intereses y lo que está pasando en Puerto Rico. Sí, yo creo que para mí fue súper esperanzador poder empezar a conocer de los proyectos, ¿verdad?, solidarios que existían en Puerto Rico. Yo llegué y, por ejemplo, yo en mi
cuando estaba haciendo el doctorado y haciendo los estudios graduados, yo me especialicé en aquel momento en el cooperativismo cubano. Entonces, yo había visitado Cuba y había visto las cooperativas que existían allá, pero del cooperativismo puertorriqueño y de la economía social y solidaria en Puerto Rico conocía bien poco. Así que fue, ¿verdad? Gracias a esa conexión a través de Marta y eventualmente cuando te conocí, Francia, y participé del encuentro de la red que pude empezar a ver la diversidad, ¿verdad?, de la economía social y solidaria en Puerto Rico y empezar a escuchar de todos estos proyectos súper hermosos y súper esperanzadores, como digo. Y en parte de esa experiencia también surgió la idea, ¿verdad?, de integrar al curso de Economía Social y Solidaria un ejercicio de investigación, ¿verdad?, que queríamos, ¿verdad?, tener no necesariamente un directorio de lo que existe, ¿verdad? Queríamos también tener como que, nosotros lo hemos llamado informalmente como que un Wikipedia de la economía social y solidaria de Puerto Rico, que pudiese ser un espacio que sea mitad directorio, ¿verdad? Donde uno puede ver un listado, ¿verdad? De lo que existe, pero también a su vez, como digo, un carácter medio tipo de Wikipedia, que uno también pueda leer de estos proyectos, de su historia. Entonces, con los estudiantes hicimos un proyecto piloto para ver si podíamos ir recogiendo casos, ¿verdad? De casos de estudio de la economía social y solidaria para montar, ¿verdad? Una plataforma en formato wiki que la idea es que pueda, al ser formato wiki, que pueda ser una plataforma abierta que se pueda mantener editándose por los mismos movimientos y organizaciones, se pueden añadir, ¿verdad? Proyectos, ¿verdad? Un proyecto pudiese crear su propia entrada. Pero fue una experiencia bien gratificante también porque poder ver, ¿verdad? Por un lado, darle esa experiencia de investigación a los estudiantes y por otro lado, el hallazgo, poder conocer de muchos proyectos que no conocíamos, ¿verdad? Y por ejemplo, conocí del caso de Traducoop, de COP6, ¿verdad? Siguiendo esa misma línea de trabajos profesionales que muchas veces son por subcontratación o contrato, como dicen en inglés, del gig economy, que es inestable, es volátil, entonces profesionales se juntan para crearse empleos dignos, estables. Conocimos de proyectos agroecológicos, conocimos, ¿verdad?, de proyectos industriales, que eso conecta con lo que mencionaba ahorita, ¿verdad?, de las cooperativas de ahorro y crédito, ¿verdad? Muchos de los proyectos de cooperativas industriales, de fábricas que se han rescatado, cooperativas de ahorro y crédito han jugado un rol poniendo, ¿verdad?, parte de ese capital inicial para arrancar. Que yo creo que son experiencias que nos dan ¿verdad?, como una vista, ¿verdad? Una visión de cómo, ¿verdad?, si podemos replicar esto, todo lo que podríamos lograr, ¿verdad? Así que si cada vez que cierra una fábrica estadounidense en Puerto Rico o una empresa estadounidense en Puerto Rico, y sabemos que esto se ha dado, pero es que se dé aún más todavía, ¿verdad? Que cada vez que Ujú. cierre una, lleguen, ¿verdad?, las agencias correspondientes, lleguen la cooperativa de ahorro y crédito del municipio donde esté o más cercana y le digan a los trabajadores, podemos rescatar estos empleos con otra lógica y que funciona, ¿verdad? Yo creo que se ha demostrado, obviamente, con sus retos, porque al final del día siguen siendo empresas que tienen que sobrevivir y competir, ¿verdad? Pero yo creo que alrededor del mundo, ¿verdad? No solamente en Puerto Rico, yo creo que la evidencia es contundente de que el cooperativismo o en general, ¿verdad?, la economía social y solidaria suele crear empleos más estables, más dignos, con una mejor remuneración, ¿verdad? Porque cuando yo le digo a los estudiantes, en cualquier típica empresa, pues tú tienes un dueño o, ¿verdad?, o un grupo de dueños que se lleva las ganancias, pero si esa figura no existe y las ganancias se dividen entre los trabajadores y las trabajadoras, pues de entrada la remuneración va a ser mayor. Si tú tienes una empresa tradicional y la economía se pone difícil, pues automáticamente piensan que hay que despedir trabajadores. Pero cuando tú tienes una cooperativa, esa no es la primera opción, no es vamos a despedirnos unos a los otros, es vamos a ver cómo salvamos nuestros empleos. O sea que Ujú. yo creo que la práctica ha demostrado que estos son, ¿verdad? Como uno dice, ¿verdad? No son viajes utópicos, son cosas que se han creado ya existen, ya funcionan y que son un modelo que para que, como yo digo también, para poder quedarnos en nuestro país. Muy, muy, muy cierto, ¿verdad? Lo único que a mí me da esperanza de tener un mejor país es estas pequeñas
islas de coherencia, como dice Otto Scharmer, que son grupos de personas, que en ocasiones son pocas personas, ¿verdad? Que se han juntado con conciencia ambiental, justicia social y han decidido que su modelo de hacer economía o su modelo de negocio, su modelo de organización va a ser con otra lógica. Y yo quiero reconocer, ¿verdad? Para beneficio de la audiencia, que estas cosas que vamos descubriendo, porque en realidad las hemos ido descubriendo poquito a poco, tienen características diferentes de cómo se han acercado a este modelo de la economía social y solidaria. Y voy a ofrecer algunos ejemplos y ahorita podemos profundizar en ya los ejemplos que mencionó Ricardo que existen. Por ejemplo, grupos de personas que quieren formar empresas sociales conscientes de que no desean, perdón, replicar modelos de trabajo opresores o injustos y buscan alternativas para organizarse fuera del modelo de corporación, ¿verdad? Porque la misma ley de corporación establece que el fin es desarrollar capital. O sea, ese es el fin de la corporación y deja fuera un montón de otras condiciones. Eso no quiere decir que en la empresa social no va a desarrollar el capital, pero eso no es lo que dirige la operación, ¿verdad? Personas con alto nivel de conciencia ambiental y justicia social que han creado negocios donde venden, ¿verdad? Ofrecen productos alineados a esos valores, con bajo impacto ambiental y justicia para los productores, como el comercio justo, y ahí el ejemplo de la Shiwi, ¿verdad? De la ecotienda La Shiwi, pero hay otras más. Socios y socias que en cooperativa están bien conscientes de que el modelo responde a principios y valores diferentes y que se tienen que alejar de las corporaciones capitalistas. Entonces, si bien es cierto que existen todavía, ¿verdad?, cooperativas que no están tan conscientes, pero son las mínimas. En términos generales, el cooperativismo en Puerto Rico, las socias y los socios están muy conscientes de que el modelo tiene que responder a otra lógica. Negocios que no eran cooperativas, como habló Ricardo, pero que en un momento dado, el cierre de la empresa que te daba empleo se va, te quitan la alfombra del piso y tú tienes que buscar opciones y de momento formaron una cooperativa y de esos tenemos varios ejemplos y los voy a mencionar ya mismo. También existen en Puerto Rico y los conocemos organizaciones que su forma legal es X, ¿verdad? No sé, no es cooperativa, no es una ONG. Sin embargo, la lógica dentro de funcionar es con los valores y principios cooperativos. Así que eso también existe en Puerto Rico. Y el otro movimiento de las fincas agroecológicas que funcionan, aportan a otra lógica económica, aunque no tengan, ¿verdad?, una organización legal del modelo de la economía social y solidaria, como funcionan, ¿verdad? Básicamente sobreviven en este intercambio de recursos para atender necesidades de alimentos, ¿verdad?, de seguridad alimentaria y de alimentos de alta calidad. Así que tenemos diferentes, y a lo mejor se me quedan, pero quiero que la audiencia tenga en mente que el acercamiento a la economía social y solidaria viene desde diferentes ángulos, de diferentes realidades, pero es un proceso evolutivo de concienciación, ¿verdad? De que para poder vivir necesitamos unos recursos y esos recursos, si los administramos bajo el modelo capitalista, donde el centro es desarrollo capital, crecimiento y crecimiento, no vamos a tener posibilidad de que otras generaciones tengan los recursos. Así que si quieres reaccionar un poco, pero quiero también traer los ejemplos ahorita que mencionaste, darle más detalles a la audiencia de algunos ejemplos en particular que funcionan. Y que Sí, yo están. creo que eso fue otra, ¿verdad? Otra de las cosas que a los estudiantes les llamó la atención, ¿verdad? Y es que hay diferentes formas de practicar economía social y solidaria, hay diferentes modelos, ¿verdad? Y desde el cooperativismo, ¿verdad? Hasta las PT, las corporaciones propias de trabajadores, o hasta buscarle la vuelta a tener una non-profit que produce y con una estructura democrática como Flores Metal Arte.
¿verdad? O sea que hay, y también de la escala, ¿verdad? Hay organizaciones solidarias pequeñas, hay organizaciones solidarias que tienen ya cientos de empleados, o sea que, ¿verdad? Hay diferentes, ¿verdad? Formas de practicarla. Y a través de sectores, ¿verdad? Como que hay algunas que son bien tecnológicas, bien sofisticadas, hay otras que son más centradas en la agroecología, o sea que hay como que hay toda una gama, ¿verdad? De formas de practicar, ¿verdad? La economía social y solidaria. Y yo creo que una de las y te había hecho esta anécdota en un momento dado, ¿verdad? Que los mismos estudiantes empezaron a preguntarse como que, por ejemplo, este es el RUM, ¿verdad? Así que tenía muchos estudiantes de ingeniero y tenía estudiantes de ingeniería de software y me preguntaban, profesor, ¿existen cooperativas de programadores? Y entonces empezamos a buscar y descubrimos que en Europa existen varias cooperativas de programadores. Y así, ¿verdad? Yo creo que eso fue quizás una de las conversaciones más chéveres porque estos estudiantes de ingeniería de software que quizás iban por ahí pensando como que pues, yo solamente tengo dos opciones y es o me explota una compañía grande de software o trato de yo montar una desde abajo solo, pero entonces de pronto ven como que pues, existe otra vía. Yo podría juntarme con otros compañeros y compañeras que se dedican a esto y podríamos hacer una cooperativa de software, de programación. Y yo creo que el ver que hacer las cosas con una lógica no capitalista es algo que se puede dar en cualquier iniciativa, en cualquier área, en cualquier sector, a cualquier escala. Yo creo que la versatilidad y yo creo que la viabilidad y la, la deshabilidad, ¿no? Como que algo que vale la pena, porque es una mejor alternativa o arriesgarte a tratar de tener tu propio negocio muchas veces, o solo, ¿verdad? Individualmente, o ser explotado por un patrón, o como que, pues mira, quizás uno puede en colectivo tener esto y es una manera bien diferente, pero que al final del día yo creo que la evidencia se sigue acumulando de que es una mejor manera de hacer economía. Sí, y para traer unos ejemplos concretos en los procesos esos de transformación de una corporación tradicional a formar cooperativas de trabajo, contamos con el ejemplo de Marco en Fajardo, que era una industria, ¿verdad? De la 936, y cuando el dueño de la industria decide cerrar, pues se encuentran todo ese montón de empleados sin trabajo, y es aquí donde decide un grupo de empleados formar una cooperativa y salvar la empresa, salvar sus trabajos, salvar ese espacio de producción que tiene todo un equipo. Y hoy en día llevan 20 años, tienen eh, ¿verdad? Una producción extensa producen materiales plásticos, ¿verdad? Y Para producen piezas industriales para diferentes industrias aquí en Puerto Rico y fuera. Sí, entonces ese es un ejemplo y está en Fajardo y lo lograron. Otro ejemplo que es más reciente es Aracoop. Esta cooperativa ofrece servicios de cámaras de seguridad, servicios de seguridad, está ubicada en San Juan y era una empresa tradicional con un dueño, ¿verdad? Decide ese dueño que se tiene que retirar o que se quiere retirar y surge la posibilidad de que los empleados adquieran esa cooperativa, perdón, adquieran ese negocio formando una cooperativa. Así que tenemos ejemplos y sería un modelo que lo deberíamos también promover. Yo sé que desde Fidecoop han hablado mucho de ayudar a que si empresas ya hay ¿verdad? El pase de batón, la sucesión, cuando ya una persona no quiere trabajar más, dueños de negocio, ¿qué opción tienen de que busquemos financiamiento a través de Fidecoop para que sus empleados se cooperativicen, ¿verdad? Y no se pierda la empresa, o peor aún, le venda la empresa a una multinacional y entonces tengamos ¿verdad? Un modelo peor al que teníamos anteriormente. Así que, nada, yo quiero resaltar que la experiencia de conversar con Ricardo sobre los estudiantes, él tuvo 14 varones y 5 féminas en ese curso,
y yo sé que él tuvo esa dicha, ¿verdad? De ver esos ajá, esos descubrimientos de los estudiantes, de decir, wow, hay otra forma de pensar, de organizarse, de hacer intercambio, y conocieron muchos de esos proyectos, incluso, ¿verdad? Gracias a eso vamos a tener un Wikipedia que estaremos anunciando cuando esté disponible para que la audiencia lo vea, cuáles son esas organizaciones que en Puerto Rico están haciendo la economía desde otra lógica, además de las cooperativas, que no son las cooperativas las únicas. Pero para ir cerrando nuestro episodio, me gustaría que Ricardo hablara sobre qué impacto le gustaría que tuviera ese curso que dio por primera vez a los egresados, ¿verdad? De ese curso, sobre esa experiencia en el curso de Economía Social y Solidaria. Mira, yo creo que el, el impacto principal que yo quiero es romper con esa noción que a veces nos meten en la cabeza, ¿verdad? De que la cita esta famosa de Margaret Thatcher del neoliberalismo, ¿verdad? De There is no alternative, ¿verdad? Como que nos quieren convencer que no hay alternativa al capitalismo neoliberal, ya desde en cómo se enseña la economía a cómo se practica la economía. Yo creo que no engranan, que no hay alternativa. Esto es lo que hay. Y yo creo que algo que para mí es importantísimo es ir rompiendo con ese monopolio que tiene, ¿verdad? Este pensamiento económico ortodoxo sobre nuestra imaginación. O sea, yo creo que poder ver que se puede enseñar economía de otra manera y que se puede practicar la economía de otra manera y que no es un viaje utópico, ¿verdad? Y que incluso no es algo que están haciendo cuatro gatos, ¿verdad? Es algo que se está dando a nivel global. En todos los países del mundo hay cooperativas, hay empresas solidarias y en Puerto Rico hay, y tenemos una gran diversidad, ¿verdad? De empresas solidarias en Puerto Rico que ya están haciendo las cosas diferentes, que sirven por un lado de ejemplo, ¿verdad? A seguir y también de proyectos específicos que hay que apoyar y que hay que conectar. Así que yo creo no, yo creo que cuanto a algo corto, ¿verdad? Yo creo que romper con esa idea de que no hay alternativa. Yo creo que hay otras formas de hacer economía, de enseñar economía, de practicar economía. Pues tú sabes que sería para mí un gran logro de ese curso, es que algunos de esos estudiantes que rompieron con esa idea de la economía ortodoxa, se incluya en los procesos políticos y tengamos políticos que vean la economía social y solidaria como una alternativa y que podamos crear leyes que favorezcan ese modelo de organizarse, porque una de las dificultades que tenemos es que la mayoría de nuestros políticos creen en el capitalismo neoliberal y las políticas que hacen van en esa dirección. Así que si tú, ella, estás consciente de que para tener un país mejor hay que promover el desarrollo sostenible y hay que crear otro tipo de economía, necesitamos gobernantes que crean en eso y apoyen esos modelos. Nada, gracias mil, Ricardo, por estar aquí conversando con nosotras, y a la audiencia que si les gustó este episodio lo compartan con todas sus comunidades, familias y amistades, de manera que más personas conozcan de esto. Gracias, Frances. Gracias a ti.